Pues sí, es la Unión Europea la primera zona del mundo que regula de forma exhaustiva el uso de la inteligencia artificial. Es la primera gran regulación y también marca una diferencia sobre otros lugares del mundo, países del mundo, donde los modelos de regulación son diferentes. Quizás podríamos llamarlos más parciales, como han empezado a hacerlo Japón, Singapur, autorregulación en el lado estadounidense. Nos acompaña en directo en Capital Radio Iván García del Blanco, ese eurodiputado socialista que ha participado en las negociaciones de la nueva ley de la inteligencia artificial, el único español, por cierto, en hacerlo. Don Iván, muy buenos días, ¿qué tal? Hola, muy buenos días. Muy bien, Bueno, gracias. pues ya está en marcha, ¿no? ¿Cuál es la principal diferencia que quiere marcar Europa respecto a lo que hacen otros países del mundo con la regulación de la inteligencia artificial? Europa quiere ser el espacio en el que haya un equilibrio entre la seguridad jurídica y unas normas bien claras y, por supuesto, la protección de los derechos fundamentales ante una tecnología que tiene una potencia intrínseca muy grande y, por lo tanto, grandes oportunidades y también grandes riesgos, y al mismo tiempo fomentar la innovación, fomentar la competitividad y esto, por supuesto, es el primer, además lo estaba anunciando, el primer lugar o la primera institución que se ha atrevido a dar un paso de tal complejidad, porque la ha tenido y ha conllevado muchos años de una ardua negociación entre las instituciones europeas. Los críticos dicen que los legisladores europeos, entre los que está usted, han puesto más peso en la seguridad del uso de la nueva tecnología que en la competencia, lo que le deja a Europa un poco fuera de juego del propio desarrollo de la inteligencia artificial. ¿Qué diría eso? Pues diría que lo que dice la evidencia es que durante todos estos años no ha habido ningún tipo de regulación, digo más, no la habrá en el próximo tiempo, porque todavía la norma en su gran mayoría de provisiones tiene que entrar en vigor y, sin embargo, estamos atrás. Es decir, no parece que el aspecto regulatorio haya sido realmente decisivo hasta este momento, sino probablemente mucho más la ausencia de una apuesta importante, de una inversión importante y, sobre todo, una estrategia europea conjunta y no de 27 mini-estrategias que no tienen capacidad de competir realmente en el mundo en igualdad de condiciones. Diría más, diría que otros lugares ya se están planteando la regulación. En este sentido, Europa se adelanta y de alguna forma marca una especie de medida general, de un golden standard para todo el mundo que va a servir de referencia en el futuro. Si alguien le echa un vistazo a la orden ejecutiva del presidente Biden de finales del año pasado, en algunas cosas se parece mucho a lo que se refiere a la filosofía que está detrás de nuestro planteamiento, y ya, por supuesto, todos los países están conjugando para llegar a unas bases compartidas de regulación básica de los aspectos más preocupantes que puede tener esta tecnología. Pero en cualquier caso diría que esta es una norma que, como digo, intenta ser muy equilibrada y que incluso prevé condiciones de seguridad para la experimentación, como todo el capítulo dedicado a sandboxes o el capítulo dedicado a la experimentación en tiempo real y en lugar real físico de modelos nuevos de inteligencia artificial. Luego, yo creo que no son críticas que estén bien ponderadas, diría más. Hay quien desde la perspectiva, desde la parte civil, nos dice que hemos puesto demasiado interés, demasiado esfuerzo en fomentar la competitividad y poco en corregir. Al final se trata de un equilibrio y es normal que partes que puedan tener posiciones, yo creo que más radicales, no estén satisfechas del todo con un texto que al final es fruto de un acuerdo, ¿no? Desde luego hay numerosas perspectivas y aproximaciones según el lugar en el que se encuentre cada uno de los actores, pero es verdad que la reglamentación europea pone un gran foco en la seguridad e intenta adelantarse a lo que sabemos que todavía no lo es. Hay quien también la acusa de ser demasiado prematura, puesto que la IA ahora mismo está explotando, de intentar adelantarse a identificar los que pueden ser riesgos sistémicos. Y esos pueden estar, don Ibai, en grandes gigantes tecnológicos, que es a los que siempre miramos, pero también pueden aparecer en pequeñas startups, ¿no? Claro, en realidad lo que se trata es de prevenir el riesgo, venga de donde venga, y de la tecnología de donde venga. Digo más, frente a quien
plantea que no se tienen en cuenta resultados o avances tecnológicos que se puedan producir hipotéticamente en el futuro, diría que esta es una ley que precisamente está diseñada para poder adaptarse a estas nuevas realidades. Es una ley que se basa más en el uso hipotético que se puede hacer de una tecnología, en el ámbito en el que se puede hacer por su cuestión de su especial relevancia o sensibilidad. Pensemos en ámbitos de alto riesgo como la sanidad, como la educación, como el ámbito laboral, que en la tecnología en sí. Por lo tanto, independientemente de que haya un avance tecnológico o no, en principio la ley debería poder adaptarse a todas esas situaciones. Digo más, la ley incluso prevé un organismo como es la Mesa de Inteligencia Artificial de permanencia en el tiempo y que pondrá de acuerdo constantemente, de forma casi diaria, a la Administración, a las instituciones europeas, junto con el sector privado, para poder además adaptarnos y adelantarnos ante los cambios que puedan venir en el futuro y también, por supuesto, para mejorar en el sentido que se necesite, si es que se necesita la propia regulación que hoy aprobamos. Habrá que ver cómo se implementa, cómo de coordinada es esa implementación en los distintos países. Siempre hay diferencias de visión. Ocurre como con las leyes y su aplicación, no hay diferencias de criterio. Y sobre todo habrá que comprobar si no estrangula algunos procesos de nacimiento de empresas de IA que se marchen a otra zona donde la regulación no sea tan estricta como la europea. Bueno, para empezar, esta es una norma que tiene una aplicación directa en todos los países de la Unión Europea. Se trata de un reglamento, por eso también le hemos llamado ley o se llama comúnmente ley, pero será de aplicación directa, no hay que adaptarla a la legislación nacional y plantea un máximo y un mínimo de regulación. Es decir, que en tanto en cuanto los países quieran a lo mejor regular algún aspecto muy concreto, tendrán que respetar en cualquier caso esta norma. Esto es importante porque vamos a ser un espacio en el que 27 países soberanos van a tener las mismas reglas, las mismas consecuencias ante las mismas acciones y el mismo estándar de seguridad jurídica. Esto es importante para inversores y en esto también nos adelantamos a otros lugares del mundo. Yo creo que esto es importante y, como decía anteriormente, creo que la ley es bastante equilibrada y diría que en cualquier caso cualquiera que quiera invertir, que quiera hacer una apuesta dentro del espacio europeo o colocar un producto dentro del espacio europeo, como mínimo, y esa es una novedad con respecto a otros lugares del mundo, sabe a qué normas va a tener que atenerse en el futuro. Desde luego lo que queremos también es que una regulación que es exigente en algunas cosas, porque los derechos que están fundamentales, que están en liza, son también muy importantes y tenemos que garantizar que se protegen, también prevé que haya una asistencia por parte de las administraciones, sobre todo a los agentes más pequeños, a quienes están empezando, a quienes están intentando emprender, ¿no? Y ese es otro de los objetivos que tenemos desde luego en la Unión Europea. Mirándolo ahora con la perspectiva, usted ha participado en las negociaciones de esta ley, de aquellas líneas rojas que se trazaron inicialmente, que en algunos casos pues se han suavizado, ¿se quedan más lejos de lo que usted defendía o esperaba, don Ibai? Bueno, yo, como digo, creo que es un texto bastante equilibrado. Es verdad que el Parlamento planteó un modelo de ley más protectora de lo que en principio venía de la Comisión como propuesta. En la negociación que se ha tenido con los países representados a través del Consejo, es verdad que su posición quizá no era tan intuitiva, tan protectora, pero creo que hemos conseguido un buen equilibrio. Es decir, lo que son los aspectos más preocupantes, los que parecen más evidentes, están todos contenidos en la ley. Se prevén algunas excepciones, pero creo que son absolutamente razonables porque puede haber cuestiones de interés público y derechos también ciudadanos en cuestión, a veces, como ocurre en la vida normal, a veces en colisión, y en ese caso, de manera razonable, controlada, a través de autorización judicial, se prevé que eventualmente se pueda dar una autorización para un caso de emergencia, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la prohibición que existe de la utilización de inteligencia artificial para el control biométrico en tiempo real, mediante autorización judicial, se podrá utilizar, y yo creo que es bastante razonable y se puede entender, pues para buscar un niño que esté perdido o para responder a un ataque terrorista inminente. Es decir, es lógico que utilicemos ese tipo de herramientas, pero ya digo, dentro de un marco muy controlado y muy exigente. Iván García del Blanco, eurodiputado socialista, participante en estas negociaciones de la nueva ley de inteligencia artificial en Europa, la primera grande del mundo. Gracias por compartir esta visión en Capital Radio y le deseamos un buen día. Un placer, muchísimas gracias y buen día a todo el mundo.